El día de hoy te traigo un video tutorial sobre la separación de frecuencias utilizando el pincel mezclador de Photoshop. Resulta que esta técnica de separación de frecuencias es utilizada para poder corregir las imperfecciones de la piel. Se basa en la separación de la imagen o la fotografía en dos capas. La primera capa, la capa de color, y luego la segunda capa, la capa textura. Cuando hacemos la capa color, principalmente es aplicar un desenfoque gaussiano, y luego en la capa textura lo que hacemos es restarle el color y queda solamente la textura. Entonces pasemos a la pantalla para explicarte cómo es el proceso. Aquí tengo una imagen de una modelo la cual fotografié hace un tiempo atrás, y al comenzar esta técnica lo primero que se tiene que hacer es abrir la imagen en Photoshop, por supuesto, utilizar el Camera Raw o cualquier otro filtro. Si usas Lightroom, Capture One, cualquiera que sea, para hacer el revelado. Luego traer la imagen a Photoshop para la edición, y en este momento crear una capa limpieza que te permite poder corregir a detalle con el pincel corrector o con el tampón de clonado, el tampón de clonado. Te permite corregir ciertas partes, como puedes ver acá. Si la quito y la pongo, cicatrices, manchas, cabello, etcétera, para poder entonces corregir. La separación de frecuencias van a ser un poco más traumáticas, y que aquí pueden hacerse de una forma mucho más tranquila y se puede lograr. Para serte sincero, hay una técnica donde solamente se utilizan este tipo de capas y no es necesario llegar a la separación de frecuencia. Ahora, lo segundo que hay que hacer es hacer una copia fidedigna de lo que estamos viendo en pantalla. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a eliminar esta capa que ya la tenía hecha acá. Seleccionas la capa limpieza, que es donde ya hiciste las correcciones a detalle, y presionas Control, Alt, Shift y E. O en Mac, Command, Shift y Option y la letra E. Finalmente tenemos esta capa que está acá, que llamamos la capa original. O no original, vamos a llamarla base. La capa base, donde tenemos prácticamente la recopilación de lo que es la capa original, que es esta que está acá. Presionamos Alt y el puntero, en el caso del mouse, el botón izquierdo, para poder ver solamente esta capa. Luego con la capa limpieza tenemos las correcciones. Esta capa base es prácticamente estas dos unidas, sin destruir la original, por supuesto. Luego esta capa base, lo que vamos a hacer es presionar Control, en el caso de Mac, Command y J dos veces. La primera copia la vamos a llamar color, baja frecuencia, y en la siguiente vamos a llamarla textura o alta frecuencia. La agrupamos para que sea más fácil. Le ponemos SF, separación de frecuencias, y tenemos las dos capas. Para explicarte qué significa esto de las frecuencias, porque de repente suele ser confuso, voy a desactivar todas las capas y voy a activar una que tengo acá con una explicación, donde prácticamente, fíjense, aquí tenemos una línea del tiempo. Tenemos el tiempo 0 y el tiempo sigue corriendo en esta dirección. Ok, voy a eliminar esto, Control Z, y luego te dibujo lo que es la capa. Esta capa, que lo que tiene dibujado es la baja frecuencia. O sea, es la repetición muy lenta por periodos de algo, ya sea corriente. En este caso estamos hablando de una imagen, entonces estamos hablando de lo que es textura y color. El color se difumina muy lentamente a través de la piel. Los tonos se van cambiando muy lentamente, a diferencia de la textura, que son los poros, lo que son las imperfecciones, las pestañas, los cabellos, etcétera. Tiene una frecuencia muy alta y un cambio muy alto, y es prácticamente esto, el cambio muy rápido de lo que son las transiciones de las cosas en la imagen, en este caso lo que es la textura. Entonces esa separación entre dos capas, lo que es baja frecuencia y alta frecuencia, no es más que llevar las bajas frecuencias al color y las altas frecuencias a textura. Lo que es el color de baja frecuencia, vamos a aplicarle un desenfocado gaussiano. ¿De qué forma? Fíjense, esta herramienta nos permite, con el puntero, seleccionar una parte de la piel y disminuirla o aumentarla. Lo importante de esto es que debemos seleccionar una cantidad de píxeles del desenfoque gaussiano que corresponda a la desaparición de la textura.
sin exagerarla. En este caso, para esta imagen, yo considero que un 16 está bien. Luego, en la capa textura, lo que vamos a hacer es restar de esta capa, que recuerden que lo que hicimos fue copiar la capa base, está original, tiene textura, tiene color. Vamos a restarle el color para que quede solamente textura. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a imagen, seleccionamos la capa textura, nos aseguramos de eso, vamos a imagen, vamos a lo que es aplicar imagen, seleccionamos aquí donde dice capa, vamos a seleccionar color baja frecuencia, acuérdense que vamos a restarle, vamos a seleccionar aquí en la capa de función, a veces está en normal, tenemos que pasarlas a restar, porque vamos a restar el color de esta capa que tenemos ahorita para que nos quede solamente la textura. La opacidad la dejamos al 100%, la escala la dejamos en 2, porque la intención es utilizar su máxima, la máxima expresión de las funciones de la aplicación de la imagen. Y el desplazamiento lo dejamos en 128 o RGB. ¿Qué significa esto? Ya lo voy a explicar. 128 en RGB es gris puro. Si vamos a lo que es el color y chequeamos acá, ponemos el pincel aquí en la mitad o simplemente colocamos aquí 128 en rojo, 128 en verde y 128 en azul, tenemos un gris puro. Y es prácticamente lo que estamos obteniendo acá en esta capa. Ahora, de repente, sé que van a haber preguntas con respecto a esto. Resulta que en RGB los colores van de 0 a 255. Entonces, el 0 es blanco y el 0, corrijo, es negro. El blanco es 255. La mitad sería 127 y algo. Pero recuerden que como el 0 cuenta, serían 256 y 128 prácticamente es la mitad. Bueno, continuamos. Aquí en textura, en las altas frecuencias, vamos a cambiar la fusión por luz lineal. Y finalmente ya tenemos la separación de frecuencias. Aquí tenemos, por un lado, la textura, que si desactivamos el color, vemos que la textura de la imagen se ve mucho más aguda. Se nota mucho más las texturas. Y si activamos el color y desactivamos la textura, entonces tenemos prácticamente color, porque la imagen está totalmente difuminada, se aplicó un desenfoque, está desenfocado, y esto permite trabajar mucho mejor con el color. Una vez que ya tengamos la separación de frecuencias hecha y que tengamos estas dos capas, la capa color la vamos a duplicar. Hay dos formas de hacerlo. O le damos clic al botón derecho del mouse y le damos a duplicar capa, le decimos OK y se duplica, o simplemente la traemos para acá y se duplica de esa forma. ¿La duplicamos para qué? Porque vamos a trabajar sobre la capa duplicada. Esto va a evitar de que si nos equivocamos no podamos echar para atrás. En este caso lo único que tenemos que hacer es eliminar esta capa y volver a comenzar el trabajo, simplemente hacer una máscara y restar o esconder esas partes que no queremos que se vean porque le hicimos muy exageradas y no tenemos que o simplemente bajar la opacidad. Una vez que tengamos esto listo, lo que hacemos es entonces buscar partes de la imagen que en lo que respecta al tono del color de la piel no se encuentren de una forma correcta o no se vean bien o no se vean homogéneas. Para llevarlas al punto que queremos, tenemos que utilizar entonces el pincel mezclador que se encuentra acá. Normalmente está el pincel normal, lo que hay que darle botón derecho encima del pincel y escoger herramienta pincel mezclador y comenzar a trabajar con una dureza del 0% y trabajar con las funciones que representan cada una de sus herramientas. Primero que todo, debemos dejar apagado esta opción para evitar que usemos algún color que se encuentre en la capa o cualquier otro color que nosotros vayamos a escoger. Esta función no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta sí debemos tenerla seleccionada. ¿Qué pasa si nosotros usamos esta función? Al momento de escoger un color, no negro, no especial, ahorita está puesto el negro, pero podemos escoger el rojo. Fíjense cómo va apareciendo un rojo. En este caso vamos a utilizar otro color para que sea mejor. Si utilizamos verde, fíjense cómo aparece un verde en la capa, porque estamos utilizando esa función. Por eso debemos desactivarla.
La humedad lo que va a permitir es, en representación de un pincel normal, una brocha que estemos utilizando témpera o cualquier otra cosa, si aumentamos la humedad estamos aumentando precisamente la cantidad de témpera que le estamos echando al lienzo. En este caso la cantidad de color que estamos trayendo a la mezcla, la cantidad de color que estamos mezclando con el pincel cada vez que hacemos los trazados. En lo que respecta a carga y mezcla, está muy relacionada con esta parte del color. Si tú la mezcla la pones al 0%, entonces prácticamente estás trayendo solamente puro color verde. Si la llevas la mezcla al 100%, no hay verde. Entonces esa mezcla es como la cantidad de color que tú vas precisamente, valga la redundancia, a mezclar con el color que ya se encuentra en la imagen del retrato que tú estás modificando. Colocamos la brocha, desactivamos la textura y comenzamos a trabajar. Debemos, y activo otra vez la capa textura, debemos utilizar las líneas de ayuda que nos dan la textura de la piel o de la cara o de la estructura ósea de la cara del ser humano para saber cómo hacer nuestros trazados. Esto te va a llevar mucha práctica saber cómo hacerlo, pero precisamente la idea de esto es darte las herramientas y que tú lo lleves a la práctica para que puedas mejorar esta técnica. Se desactiva la textura para que podamos ver las diferencias del color. Esa es la diferencia entre ambas, entre lo que es ver solamente la capa color o ver solamente la capa textura. Desactivamos la textura, estamos viendo solamente un desenfoque de la imagen que nos permite trabajar mucho más fácil con lo que es el color. Comenzamos entonces a trabajar y a hacer la mezcla. Seleccionamos nuestro pincel mezclador y comenzamos. Fíjense que puse la humedad al 100% y por supuesto se ve exagerada la carga de color en el trazado, por eso es mejor tenerla al 10%. Y comenzamos a hacer los trazados de acuerdo al el efecto que deseamos crear en la imagen, de mezclar los tonos y los colores de una forma que se vea natural, no artificial, sin borrar las líneas de expresión del sujeto. Podemos activar nuevamente la capa textura para ayudarnos y de repente ver con la textura cómo está quedando nuestro trabajo. Sí, hay partes donde es bastante complejo difuminar el color y disminuir las transiciones que existen entre los tonos de la piel. Es probablemente porque sea textura la que se encuentra en ese sitio y hay que utilizar entonces la capa textura y una herramienta que es la de parche corrector para poder eliminar entonces estos errores que se encuentran en esta capa o en la imagen. Fíjense que en esta parte, precisamente, vamos a utilizar lo que es la capa textura y el pincel, en este caso, no el pincel, sino el parche corrector, para eliminar ciertas partes que no se quieren ir de la capa color con el pincel de mezclador. Entonces seleccionamos esta parte y la traemos para acá, la arrastramos. Fíjense que va desapareciendo esa textura molesta que no quiere desaparecer con el pincel mezclador, debido a que lógicamente es textura y no es color. Lo seguimos haciendo con otras partes de la cara sin borrar en su totalidad lo que es las líneas de expresión y la textura natural de un sujeto, porque si no vamos a tener una imagen totalmente artificial. No es la idea. Aunque ya sabemos que la separación de frecuencias deja un efecto un poco artificial en la fotografía, pero tampoco es llevarlo al punto exagerado. Estos cabellos podríamos también eliminarlos, pero no lo vamos a hacer. Sería más trabajo en el sentido de
Este tutorial lleva una explicación de lo que es la separación de frecuencias. No sería difícil. Fíjense que si yo quisiera eliminar esta textura, lo que hago es puedo utilizar esta misma herramienta del parche. Y bueno, en este caso no. En este caso podría usar lo que es el tampón declonado a un 70% más o menos la dureza, y comienzo a eliminar esta textura del cabello hasta eliminarla por completo, o simplemente puedo utilizar la herramienta pincel corrector. Nos permite copiar una parte de la imagen presionando la tecla Alt o Option en Mac, y tenemos colocar aquí lo que es capa actual y logramos eliminar poco a poco esta textura hasta eliminar todos estos pelos que se encuentran en la imagen. Luego, lógicamente, en lo que es la capa color, podemos usar el parche corrector o simplemente la herramienta de pincel de mezcla, y difuminamos el color en esta parte de tal manera de que no se vea el trabajo que hicimos con la textura. Y listo. Así puedo seguir haciéndolo con el resto de la imagen y eliminando todos esos pelos, pero realmente esos cabellos. Y finalmente tenemos el trabajo ya realizado. Tenemos lo que es la imagen ya corregida con la separación de frecuencias. Fíjense el producto final. Tenemos el trabajo realizado en la capa textura y el trabajo realizado en la capa color. Entonces, en resumen, lo primero que tenemos que hacer es tomar la imagen, importarla a Photoshop de un revelador, ya sea en Camera Raw, ya sea en Capture One, Lightroom, cualquiera que uses, y luego de eso usar una capa copia para licuar. En el licuado se mejoran lo que son las características de la cara, las imperfecciones, de la estructura ósea del sujeto, cualquier otra cosa que quieras corregir. Y luego se crea una capa vacía para hacer las correcciones puntuales. Luego se ejecuta la separación de frecuencias, separando la imagen en dos capas, la capa color y la capa textura. En la capa textura lo que hacemos es llevarnos la parte de lo que significan las líneas de expresión. Ahí tenemos también lo que son los poros. Y en la capa color tenemos las bajas frecuencias, donde solamente tenemos los diferentes tonos de piel que se encuentran en la cara. La capa color con el pincel mezclador, y empezamos a mezclar los tonos de la cara de tal manera que nos ayude a difuminar estos tonos y hacer la piel un poco más homogénea. Y finalmente pasamos a la capa de textura. Recordar que no podemos eliminar las líneas de expresión de la cara, ni la sonrisa, ni algunas partes que son muy características de la piel de la persona. Señales como por ejemplo alguna verruga o lunar que tenga la persona, es preferible no eliminar. Bueno, y finalmente espero que hayas disfrutado este video de lo que significa la separación de frecuencias utilizando la herramienta de pincel mezclador. No olvides suscribirte en el canal, activa la campana para que recibas notificaciones y que tengas acceso a todo el material que estamos llevando poco a poco de lo que significa fotografía, edición y revelado en Photoshop. Dale a me gusta para que ayudes al canal y nos vemos en el próximo video. Recuerda, descubre, practica y crea.